Bueno, hermanos, vamos a seguir con el capítulo 23 del libro de Levítico. Y como siempre les voy a pedir a ustedes, si quieren, sus voluntarios, que me ayuden a leer estos 44 versículos. Tal vez alguien puede leer del 1 al 14, voz alta y clara. Bueno, dale. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habiten. ¿Hasta cuál? Hasta el 44, hasta el 14. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, Hasta el 16. las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en tierra que yo os doy, y siguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habiten. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Hasta el 33 leí. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis, santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo a Jehová de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas en fruto, de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Se hacía cuando habían entrado en la tierra prometida, todo lo que significaba para los judíos en sí, pero que cuando uno lo trae al Nuevo Testamento, se da cuenta que en Pentecostés, esto quiero decir despacito, fue cuando descendió el Espíritu Santo y nació la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés, esta fiesta judía, cuando el Espíritu Santo desciende sobre su pueblo. Esas son cosas muy importantes de entender. En el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia para nada. No se menciona la iglesia. Se mencionaba que la gracia iba a alcanzar a los que eran gentiles, los no judíos. Pero nunca se habló de que Dios iba a edificar un nuevo pueblo. ¿Verdad? No se habla de eso. Jesucristo menciona a la iglesia cuando le habla, por ejemplo, en Mateo 16, cuando le dice a Pedro,
confiesa que es el Hijo de Dios y le dice, sobre esta piedra, ¿se acuerdan? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. La menciona como algo futuro, que decir que cuando Jesucristo estuvo, no había iglesia. Por eso le he dicho que Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento. Aunque el libro de Malaquías cierra el Antiguo Testamento, pero en realidad el sistema de fe, en la dispensación, era Antiguo Testamento. Jesucristo va con su sangre a sellar un nuevo pacto, ¿verdad? Y el pacto es el pacto de la iglesia. La iglesia comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre ella en Jerusalén. Antes no había iglesia. ¿Me explico? Una de las cosas que mencionamos es que había 2 panes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había 2 panes? Esos 2 panes apuntan justamente a que 2 pueblos se van a unir. El pueblo de los judíos y el pueblo de los que no somos judíos. Otra cosa es que esos panes sí tenían levadura. Eso nos habla mucho, porque eran útiles, pero tenían levadura. Y uno puede mirar la iglesia hoy y saber que somos panes, pero somos panes con levadura. ¿Alguno de ustedes no es pecador? Porque yo soy muy pecador. Sin embargo, somos el pan de Dios, la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿tenemos pecado o no? Claro, alguien va a decir, no, pero en Cristo estoy limpio. ¿Estás limpio? Pero yo pequé varias veces hoy, de distintas maneras, ¿verdad? Pero Dios se engrandece a sí mismo usándonos a nosotros a pesar de que la redención nuestra no se ha completado todavía y todavía tenemos pecado. Así que eso es muy importante porque ahora se va a hablar de la fiesta de las trompetas. Si alguien no entiende, no queda claro, yo repito. La fiesta de las trompetas que está en el versículo 23 al 25. Dice así. Habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dice, el primer día del 7º mes tendrán día de descanso, una conmemoración al son de las trompetas y una santa... Perdón. Disculpa que me pasé de versículo por eso. Y una santa convocación, ¿verdad? Ningún trabajo de siervo harán y presentarán una ofrenda quemada al Señor. La fiesta de las trompetas. Las trompetas, ¿para qué las trompetas, ¿para qué puede ser una trompeta? Para llamar, ¿no? Por ejemplo, si acá hubiera soldado, saben que la diana llama para que uno se levante, ¿no? No sé si será una cosa muy agradable, por ejemplo, a las 5 de la mañana, como un día como hoy, que no sé, pero además, si miraban las películas de los cowboys, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Siempre cuando los indios que siempre eran malos, estaban por matar a los buenos, sonaba la trompeta y venían los cowboys, venían los soldados a salvarlos. La trompeta. ¿Y qué pasa? Dios le dijo a Moisés, y eso está antes, que hicieran trompetas, le enseñó a hacer trompetas, y le enseñó que convocaran al pueblo por medio de trompetas, ¿verdad? O sea, era una manera de convocarlo. La trompeta tenía distintos sonidos. Tenía un llamado a la adoración, tenía un llamado de alerta, ¿verdad? Tenía un llamado para salir. Las trompetas tenían distintos sonidos. Lo tocaban sacerdotes que tenían que saber lo que hacían, ¿verdad? Tenían que saber qué sonido era para cada ocasión, ¿verdad? Y bueno, eso está en Números 10, 1 y 2, habla, te digo, se los leo, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, haz 2 trompetas de plata labradas a martillo, ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos, ¿verdad? Esto, las trompetas, nos lleva al futuro también. Por supuesto que ellos lo usaban para convocar, pero nos lleva al futuro. Varias cosas, sí, está bien, sí. Pero yo quiero decirles una cosa. Primero, que podemos decir que entre la fiesta de Pentecostés y las trompetas hay un espacio de tiempo, ¿verdad? En el cual
Dios no habla, no da instrucciones. Hay como un silencio entre la fiesta de Pentecostés y las trompetas. Y eso también tiene una importancia para el futuro. Porque las trompetas son, en primer lugar, aunque no exclusivamente, para convocar al pueblo de Israel. Entonces, les podemos decir esto, que desde que la iglesia nació, ¿cuándo nació la iglesia? Dijimos, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos en el templo, hasta que el Señor nuevamente llame a su pueblo Israel, hay un espacio de tiempo. ¿Se acuerdan que Alejandro, cuando predicó, dijo que era como dos montañas? ¿Se acuerdan los que vinieron? Que había dos montañas, que cuando uno mira las montañas a lo lejos, parece que es un solo pico. Pero cuando estás cerca, cuando llegas al primero, te das cuenta que entre ambos montes hay un valle, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento, cuando escribían, ellos escribían lo que Dios les mostraba, pero no sabía que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo había un espacio de tiempo, eso que es el valle, entre las dos venidas, ¿verdad? Ellos veían la primera y la segunda venida y se confundían como si fuera una sola. Por eso los intérpretes del Antiguo Testamento se confundían, decían, ¿cómo el Mesías que va a reinar va a sufrir a la vez? No podían entenderlo ellos. Y decían, hay un siervo sufriente y un Mesías reinante. Sin embargo, nosotros sabemos que es la misma persona, que en primer lugar vino para sufrir por nuestros pecados, pero que dijo que iba a volver para reinar. ¿Me explico? Entonces, entre esos dos tiempos, ¿verdad? Entre la primera y la segunda venida, ¿quiénes estamos nosotros? ¿Me explico? Hablando en forma figurada, como estoy diciendo, entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas, estamos nosotros. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Me siguen? Quiero decirles que el Espíritu Santo es el que une a la iglesia, como dijimos el otro día. Por eso es muy importante entender algunas cosas. Que el Espíritu Santo vino en forma visible, estrepitosa, digamos así, en el templo de Jerusalén cuando estaban los creyentes reunidos. Pero después, el Evangelio hasta ahí solo se predicaba a los judíos. Y a otros allegados a los judíos, como los samaritanos, que eran más o menos de la familia. Pero después, Dios le habla a Pedro y le dice que los que no son judíos también van a formar parte de ese pueblo. Es un pasaje en que Pedro oye que Dios le dice, mata y come, y había chancho y todos los bichos que ellos no podían comer en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, ¿cómo voy a comer esos animales que yo nunca he comido? Nunca he comido cosas inmundas. Pero Dios le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y ese fue el sueño. Pero después viene una comitiva de gente no judía, que estaban al servicio de un oficial del ejército que se llamaba Cornelio. Y entonces ahí Pedro entiende, porque vienen diciéndole, Dios nos habló de que viniéramos a llamarte a ti para que tú nos prediques. Entonces ahí Pedro es iluminado y se da cuenta de lo que significaba el sueño, de que los que no eran judíos también integraban este reino, que era un reino que no era solo para los judíos, era para todos los hombres, más allá de su origen o nacionalidad. ¿Me van siguiendo cómo es? Esto es importantísimo, porque en el mismo libro de Hechos, en la iglesia de Jerusalén, quiero que me escuchen esto, en la iglesia de Jerusalén, los creyentes, los maestros, querían que los que no eran judíos se hicieran judíos y se circuncidaran y guardaran todas las cosas, los días, fechas, fiestas que guardaban los judíos. Pero se para Santiago, ¿se acuerdan? Jacobo, el hermano del Señor, y les dice, no podemos decirle a ellos que guarden lo que nosotros hemos podido guardar, así que ahora no hay que guardar todas esas cosas, no inquieten a los que no son judíos con estas cosas. Yo estaba diciendo que ahora hay algo,
un nuevo pueblo que no está sujeto a las antiguas ordenanzas. ¿Me explico? Ese pueblo, lo que somos nosotros, la iglesia. Que sí que Dios sigue teniendo su pueblo Israel, pero ahora tiene un pueblo que es más importante, más grande, más maravilloso que Israel, que somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Y acá hay gente de todas las nacionalidades, acá se dice de distintas nacionalidades, pero no sé si hay, pero somos todos uruguayos hoy, ¿no? ¿Eh? De la Paloma, está bien, palomense. Pero la iglesia está conformada por gente de todas las nacionalidades, que somos un solo pueblo. La ciudadanía nuestra, dijo Pablo, está en los cielos, ¿verdad? Y Dios levantó a un apóstol, a Pablo, como apóstol, para que justamente revelara este misterio que no había sido revelado nunca, ¿verdad? Un judío fanático como era, y fariseo como era Pablo, Dios lo salvó y dijo, bueno, tú ahora vas a hablar una cosa que nunca había sido dicha y es revelada ahora. Y estamos en ese tiempo nosotros, en el antiguo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, en el valle entre la antigua dispensación y la nueva dispensación antes de que Cristo vuelva. Es como un valle, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Se va entendiendo esto, ¿no? Y es maravilloso que estemos aquí, y como vamos a ver que va a sonar trompeta, porque el Señor nos va a llevar cuando suene una trompeta, pero ¿qué pasa? Que Dios a Israel le hizo promesas que están por cumplir, ¿verdad? Hay cosas que Dios le dijo que iban a pasar con ellos, que se van a cumplir, ¿eh? No porque ellos se lo merezcan, porque así como nosotros no nos merecemos la salvación, los judíos tampoco, porque son los más incrédulos que existen. Son súper incrédulos, ¿verdad? Pero Dios un día los va a llamar, ellos van a creer y se van a convertir. Ahora vamos a ver un poquito más adelante de eso. Pero, ¿se entiende esto? Entonces, cuando ustedes miran la Biblia, se dan cuenta, voy a leer algunos pasajes, que se habla de que sonará trompeta para ellos en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, déjame... debe leer, por ejemplo, y que van a ser llamados. Por ejemplo, Isaías 27:13 dice: acontecerá en aquel día que traerá Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, hijo de Israel, y serán reunidos en uno. Estoy leyendo Isaías 27. Ese era 12. Después dice el 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en tierra de Asiria y los que han sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Se entiende lo que dice? ¿Se entiende? Que Dios va a llamar a los judíos con gran trompeta. Esto no ha acontecido, hermanos. No ha pasado. Los judíos que están ahí en Israel no son creyentes. ¿Me explico? No son creyentes. Pero Dios prometió que los va a juntar, los va a llamar de todos lados. ¿Se entiende? Eso es un hecho futuro. Dios no se contradice. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Me explico? Dice, en Mateo 24:31, que es un pasaje que leyeron tanto Eduardo como Alejandro, dice: y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Eso se refiere a Israel. Jeremías 30:11, miren lo que dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios es el juez de toda la tierra y está diciendo: yo voy a castigar a todos y voy a destruir a otros, pero a ti no te voy a destruir, te voy a castigar, pero no te voy a destruir. ¿Me explico? Y por haber rechazado al Mesías, los judíos fueron y siguen siendo castigados, porque siguen siendo incrédulos, ¿eh? O sea, los judíos están aún bajo la disciplina de Dios.
¿Me explico lo que les digo? Son porque no creen. No creen. O creen. No creen. Muy pocos creen. Hay iglesia en Jerusalén, pero la mayoría no quieren creer. Y ahora otro pasaje interesante para que veamos estas cosas. Amós 9:11 al 15. Dios no ha abandonado a Israel, estoy diciendo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. En aquel día, dice, futuro. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos para los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán el mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantaré viñas, y beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Eso es el tiempo futuro para Israel. ¿Me explico? No ha llegado ese día, pero va a llegar. Hasta la tierra va a ser transformada. Porque la tierra de Israel no es fértil, hermanos. Pero Dios va a hacer algo imponente. Va a producir tanto que dice que... ¿Qué es lo que dice que? El que ara alcanzará al segador. No está diciendo lo que va a ser de fructífera. Dice, y el pisador de la uva al que lleva la simiente. Está diciendo lo fructífera que va a ser eso. Es un tiempo futuro. Va a llegar un tiempo para Israel. Zacarías 12, 10 al 14. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre las moradas de Jerusalén, esto no ha acontecido, espíritu de gracia y de adoración. Yo quiero, hermano, insistirles en que esto es un tiempo futuro. Porque hay gente que erróneamente cree que Israel está cumpliendo profecía. Israel es un país anatema, es un pueblo anatema. Son malditos porque no quieren a Dios. Siguen negando a Cristo. Pisotean la sangre de Cristo. Por eso las profecías dicen que si tuvieron juicio con los nazis, más grande va a ser el juicio. Solo un tercio se van a salvar. Pero como pueblo se van a salvar. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios. Son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Los descendientes de David. Dios los va a salvar en el futuro. ¿Me explico? Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, leyendo Zacarías 2, 10 a 14, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a Jesucristo, a Jesús, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se afligen por el primogénito. Está diciendo, en ese tiempo ellos mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Señor Jesús. Y no se van a reír como se reían cuando lo crucificaron. Se van a afligir, pero es una aflicción de arrepentimiento, de tristeza, de reconocimiento, de vuelta a Dios. ¿Me explico? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará. Y entonces miren lo que dice, cada linaje aparte, todas las tribus de Israel. Miren lo que dice este pasaje. Es muy importante. Los descendientes de la casa de David por sí, y las mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y las mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y las mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Se dan cuenta lo que dice esto? Que se van a arrepentir todos, hombres y mujeres, de todas las tribus de Israel. Eso nos dice que Israel y sus 12 tribus se van a salvar. Es una conversión nacional. ¿Me explico? Nosotros cuando predicamos ahora, la gente se convierte a uno, otro, 10 rochenses, 10 de la Paloma, 5 de Lascano, no sé, por decirlo. Pero en ese tiempo,
todos, los que queden, porque van a ser el remanente, se va a convertir. Por eso dice el linaje de fulano por sí y sus mujeres por sí. Interesante, porque está hablando de hombres y mujeres. Cada uno por sí. Es una maravilla. Dios va a cumplir estas cosas. Las va a cumplir. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. Porque yo quiero decirles que hoy se mezcla mucho los intereses políticos con las cosas espirituales. Entonces, claro, Netanyahu y todos los que gobiernan quieren ser amigos evangélicos para que los respalden políticamente. Pero no dice Netanyahu, yo me arrepiento y voy a creer en Cristo. No lo dice. Ni ninguno de sus ministros, ni sus generales. No lo dicen, no se conviertan. ¿Me explico? No nos engañemos. Pero viene el día que sí lo van a hacer. ¿Tá? Dice Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Eso lo voy a leer un poquito después. Más para ustedes, dice Malaquías 4:2, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y saldréis y saltarán como terneros en el establo. Ahora, va a sonar trompeta en aquel tiempo para Israel. Ahora, lo que decía Artemio, para nosotros también va a sonar la trompeta. ¿Son judíos ustedes? No. El hermano David, Efraín es judío. Y para él también va a sonar esta trompeta. ¿Qué tiene que hacer un judío hoy? Lo mismo que hacemos nosotros, creer en Jesucristo. Pues eso se pierde. Por más que se vista de negro y se ponga un gorrito y haga así en el muro de Jerusalén, se pierde. Se pierde. El judío tiene que convertirse como nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 4. No lo copié, así que vamos a buscarlo. No lo pegué. ¿Se va entendiendo esto o no? Estamos hablando de los domingos también. Primera Tesalonicenses 4. Me duele la espalda, que es imponente. A nadar, sí. Dice 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos también a... No lo noté, pero en Corintios 15 habla de la trompeta también. Yo no noté el pasaje, es largo, Corintios 15. Está, léelo. Está bien. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está. Es pasaje paralelo al que leímos de Tesalonicenses. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que Dios lleve, ahí está, que el Señor nos lleve. Si estamos, a todos los hermanos que han muerto, Cristo los va a resucitar. Y a los que estemos vivos nos va a transformar en un instante inmedible, porque un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, es algo inmedible. Vamos a sentir la trompeta. Y cuando soltamos la trompeta, nos va a llevar
a los que somos cristianos, los que hemos creído en Cristo, a los que somos salvos nos va a llevar. ¿Qué día buenísimo va a ser, ¿no? ¿Eh? ¿Lo quieren o no lo quieren ese día? Es lo que esperamos nosotros. Es lo que estamos esperando. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Yo creo que los que no son creyentes que se van a quedar, no la van a oír. Pero nosotros sí la vamos. Y cuando sintamos a trompeta, no va a ser que me despertó porque estaba durmiendo. Va a ser un gozo, porque si no nos va a llevar con Él para ser como Él físicamente, nos va a transformar y para estar con Él para siempre. Ahora, eso es este tiempo intermedio que estamos viviendo, ¿verdad? Entre el antiguo, entre la Pentecostés hasta la venida de Cristo. Es esto que en forma figurada lo digo, es el valle que hay entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Después que pase esto, nosotros no estemos, ahí sí, Dios sigue tratando con Israel. Yo quiero ir despacio en esto, porque a veces hay gente que confunde muchas cosas. Pero si ustedes leen la Biblia en orden, en forma cronológica, siempre van a ver que Dios desde Abraham en adelante está tratando con Abraham, su descendiente, y con Israel. Pero de repente, en el Nuevo Testamento, deja de tratar con Israel y habla de la iglesia. Y llegan al libro de Apocalipsis, y después del capítulo 3, no se habla más de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿No está la iglesia? Es innegable esto. Hay un plan de Dios, ¿verdad? Y la iglesia es el misterio oculto. Un misterio es algo que estaba en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el pensamiento de Dios, pero que no se había revelado al hombre. Lo que Dios no revela no puede ser conocido. Lo que Dios de Él no revela no puede ser conocido. Es conocido cuando Dios lo revela. El principal hombre que Dios utilizó para revelar esto fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero un día este plan se cumplirá. La iglesia se completará. La iglesia nació en Pentecostés y se completa el día del arrebatamiento. Va a estar completa la iglesia. Dios va a seguir salvando gente, va a seguir obrando a favor de la humanidad a través de Israel. Y van a pasar muchas cosas con Israel, como vimos. La fiesta de las trompetas. Yo creo que dejo acá, ¿no? Porque si no entrevero mucho, vienen otras fiestas muy lindas. Pero vamos a dejar porque dice que Sheila me dijo, a veces lo que suma resta. Mi esposa era mejor que ella. Dice que a veces lo que suma resta, dice ella, porque uno dice más y entreveró. Pero Levítico nos revela a Cristo y el plan de Dios, ¿verdad? Nos revela a Cristo y el plan de Cristo. Y el plan de Cristo es ¿verdad? Tenemos que amar nosotros a Israel, sí tenemos que amarlo. Tenemos que orar por Israel, tenemos que orar. Pero para que se conviertan tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar por los judíos, ¿verdad? Porque son muy incrédulos. Aunque muchos de ellos se convierten. Hay iglesia cristiana en Jesús. Hay iglesia cristiana en Israel. Hay sí. Pero son pocos, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Ahora nosotros estamos en este plan de Dios de formar la iglesia. ¿Cómo se entra en la iglesia? Creyendo en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo como Salvador, pasa a ser parte de la iglesia de Dios. Aunque no se haya bautizado, hermanos. Por supuesto que Dios quiere que los creyentes nos bauticemos. Cristo enseñó que nos bauticemos si creemos en Él, ¿verdad? Es un tema ese. Pero si yo creí, soy parte de la iglesia. Aunque no me haya bautizado. Porque el día que creo, el Espíritu Santo me sumerge en la iglesia, me mete en la iglesia. ¿Se entiende esto? Por supuesto, le repito, que Dios quiere que los que hemos creído en Cristo como Salvador nos bauticemos, que nos identifiquemos con Cristo de esa manera. Pero eso es otro tema, ¿verdad? O sea, porque después también Dios quiere que nos bauticemos y que aprendamos a vivir como Él enseña. Son unas cuantas cosas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si no,
Le pido a alguien que termine orando.